Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Elio Benayo Gozue y soy el responsable del Departamento de Seguridad Ofensiva y Consultoría Estratégica de S21sec. Y hoy vengo a hablaros de la necesidad de que las empresas industriales transiten hacia un modelo de ciberseguridad, de monitorización continua de la ciberseguridad y sobre todo de proactividad. Ya Hugo nos ha contado algo de lo relacionado con el SOC industrial. Incidiré un poco en esto y iré un poquito más allá para daros unos mimbres de cómo avanzar hacia aquí, ¿no? Vale. Tenemos datos de que fundamentalmente el 82% de los ataques terminan teniendo éxito, de los cuales el 68% lo hacen en días y el 21% de ellos incluso en minutos, ¿vale? Por ello, tenemos que pasar de un modelo en el que la seguridad o el planteamiento de la estrategia en lo que respecta a la gestión de ciberincidentes tiene que ser dejar de ser reactivo para ser más proactivo, asumiendo que vamos a estar sí o sí comprometidos o que al menos va a haber un intento continuo de comprometer nuestras infraestructuras, ¿vale? Afortunadamente, en los últimos años las empresas industriales han empezado a desplegar, a invertir en el ámbito de la ciberseguridad industrial, han desplegado soluciones como cortafuegos industriales para detectar y segregar la red IoT, han desplegado soluciones anti-malware, incluso están desplegando soluciones de monitorización de anomalías que son pasivas, como comentaba Hugo, pero en realidad con eso tenemos un conjunto de datos que de alguna manera tenemos que gestionar, porque si no aprovechamos y explotamos esa información es como si no tuviéramos nada, ¿no? Entonces, por eso, aquí es donde entra en juego el concepto de SOC industrial, ITOT, que además debería ser no solo ITOT, sino que debería ser integral, ¿no? Incluir toda la parte de ciberseguridad, o sea, de seguridad física, y donde, evidentemente, para que esto tenga éxito, como decía Hugo, es fundamental la tecnología. De hecho, nosotros en S21sec tenemos un acuerdo con IBM, donde utilizamos un SIEM que es currada y además utilizamos un orquestador que nos permite automatizar un conjunto de procedimientos operativos para la gestión de incidentes, que es Resilient, ¿vale? Pero un SOC en sí mismo, solo la tecnología no es suficiente. Necesitamos de alguna manera ir un poco más allá. Y en este sentido, los casos de uso y los playbooks, los procedimientos operativos para gestionar alertas, son esenciales, ¿no? Afortunadamente existe un marco de referencia que se llama Magma, que nosotros utilizamos internamente en S21sec para estructurar la manera en la que definimos los casos de uso, que fundamentalmente establece 3 niveles de abstracción a la hora de definir estos casos de uso: lo que llamamos el nivel de estrategia, de negocio, perdón, el nivel de amenazas y el nivel operativo. En el nivel de negocio, fundamentalmente lo que tenemos que es pensar realmente los casos de uso que yo voy a definir en el SOC, de qué me sirven a mí desde un punto de vista de negocio. ¿Va a ser para cumplir con una regulación? ¿Va a ser para simplemente garantizar la continuidad de las operaciones industriales o de mi negocio en sí mismo? ¿O es por otro motivo, ¿no? Porque si no tenemos eso bien claro, muchas veces podemos empezar a definir y a implementar casos de uso que igual luego realmente no son útiles, ¿no? Y nos hacen perder un poco el foco. Además, este marco te permite estructurar los casos de uso en 3 niveles, como comentaba. Primero el de estrategia, luego el de amenazas, donde mapeas con un conjunto de referencias, como puede ser Mitre, que te identifica técnicas, tácticas y procedimientos asociados a los grupos criminales que son de mayor interés para tu organización, y termina de alguna manera estableciendo un mecanismo para estructurar los casos de uso a bajo nivel. Es decir, las reglas que yo tengo que implementar en las diferentes tecnologías de las que yo dispongo, porque esto es muy importante, y con qué información yo cuento a nivel de eventos para terminar de alguna manera alimentando toda esta pirámide o esta estructura multinivel de casos de uso. Bueno, con esto, con el SOC industrial, de alguna manera vamos a conseguir tener esa monitorización continua, ¿no? Y esa explotación de datos que yo pueda utilizar después para tomar decisiones adecuadas y para lanzar un DECIR si hiciera falta, o es decir, una respuesta ante incidentes y una investigación forense. Pero a esto hay que ir un poquito más allá, hay que ser proactivos. ¿Y cómo somos proactivos? Pues hay 2 maneras, ¿no? Pero fundamentalmente todas están relacionadas de alguna forma con la inteligencia de amenazas. Nosotros necesitamos la inteligencia de amenazas como una fuente esencial para poder adelantarnos y saber realmente lo que está ocurriendo fuera, ¿no?
Y al mismo tiempo, no hay mejor inteligencia que la propia. Es decir, que si yo consigo desplegar dentro de mi infraestructura unas redes de engaño, teníamos anteriormente a David Barroso, que hablaba de Countercraft, que nos permitan conocer de primera mano cuáles son las técnicas y tácticas que pueden utilizar los criminales o digamos, los malos, ¿no?, que están interesados en nuestras infraestructuras. Eso nos va a poder permitir adelantarnos, cambiando configuraciones, las soluciones a nivel de soluciones de monitorización, de prevención, etc., ¿no? Entonces, el primer paso para ser proactivos es esto de la inteligencia que os comento. Y nosotros consideramos además que hay un elemento clave que nos permite cerrar el círculo y al que yo creo que tienen que tender todas las organizaciones industriales. Es verdad que las más maduras ya lo están haciendo, pero muchas otras todavía no. Y es el tema del threat hunting, que es, digamos, la caza de amenazas. Vamos a dejar ese modelo reactivo de que cuando yo tengo una alerta de seguridad, a partir de entonces yo respondo y decido cómo actúo, a un modelo en el que yo asumo que estoy continuamente comprometido, establezco un conjunto de hipótesis y esas hipótesis me van a permitir hacer investigaciones con las que refutarlas o validarlas. Si yo valido que una hipótesis al final ocurre, porque por ejemplo yo sé que en mi infraestructura estoy ciego en un determinado conjunto de técnicas y tácticas de los agentes maliciosos o de los actores de amenaza, pues a partir de ahí diré, tengo que lanzar un defil o si realmente no he conseguido, si en el proceso no he encontrado ningún actor malicioso infiltrado, pues al menos mejoraré la capacidad de monitorización y de detección de mis soluciones. Vale. Y básicamente es esto, ¿no? O sea, lo que yo quería trasladaros hoy es que tenemos que abandonar ese modelo reactivo o preventivo de la gestión de la seguridad para pasar a un modelo ya más proactivo, ¿no?, o adaptativo, donde busquemos de alguna manera, asumamos que estamos continuamente comprometidos y nos centremos en la monitorización integral y continua de nuestras infraestructuras, alimentando con el threat intelligence y con el threat hunting que os comentaba para terminar siendo proactivos, ¿no? Y mecanismos de profesionalización que a través de estándares como Magma o como Mitre para garantizar el éxito de nuestros centros de operaciones de seguridad. Gracias.